La prosperidad bíblica, la prosperidad bíblica no solo se enfoca en la riqueza material, sino que incluye la bendición de Dios en todas las áreas de su vida. La prosperidad bíblica no se enfoca solamente en la riqueza material, sino que incluye o está incluida la prosperidad de Dios o bíblica en todas, absolutamente todas las áreas de su vida, incluyendo la espiritualidad. Muchos pasajes de la Biblia hablan de prosperidad en términos de bendiciones, otros en crecimiento en todas las áreas y éxito en la vida. Éxito en la vida. Prosperidad es sinónimo de éxito. La pregunta es, ¿en qué áreas de su vida o de mi vida, desde el lente de Dios o desde mi propia aprobación, yo me considero próspero, exitoso o bienaventurado o favorecido en gran manera? Pedimos en esta hora la asistencia de nuestro Padre Celestial en su vida y en mi vida para compartir este tema muy desafiante. Cuando somos plenamente honestos, todos quisiéramos ser prosperados en alguna área específica. Mi anhelo más profundo es ser prosperado en cuanto a mi relación con el Padre. El poder introducirme en ese espacio que el Señor Jesucristo o el Masías Yahoshua en reiteradas ocasiones menciona las Escrituras o el Taná, que el Señor Jesucristo se retiraba y pasaba tiempos de deleite, de profunda intimidad real con el Padre Celestial. De tal manera que Él no le permitía ni a las multitudes, ni a sus discípulos, ni a ningún familiar que pudiera ir a esos momentos donde el Señor Jesucristo estaba con el Padre Celestial. No hay escritos de el diálogo de Cristo en la intimidad. Lo que tenemos escrito es de Cristo ya actuando y obrando en la multitud. Así que este tema, el éxito o la prosperidad desde la lectura del Padre Celestial. Hay muchos prejuicios con lo que es prosperidad y muchas veces se abraza una línea solamente de la prosperidad y se olvida o dejamos de ver el resto de áreas de nuestras vidas en las que humanamente desearíamos ser extremadamente prósperos. Sí, prosperidad en cuanto a la felicidad. Quisiera ser próspero en la felicidad, ser la persona más feliz del planeta Tierra. Quisiera ser próspero en el amor, ser la persona más llena de amor que el planeta pudo contemplar en mi generación. Ser próspero en tener discípulos formados a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Ser próspero en cuanto a los dones del Espíritu Santo, altamente próspero en el don de la fe, en el don de sanidad, en el don de milagros. Ser próspero altamente o de manera extraordinaria en poder motivar a miles a tener una vida saludable. Ser próspero en la relación de pareja o en el matrimonio. Tener un matrimonio o una relación que siempre esté creciendo en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia amorosa,
en la bondad, en la benignidad, en la armonía. Sí, ¿en qué áreas de su vida usted quisiera ser próspero o próspera y quiere determinárselo a alcanzar? Descubrir el qué quiere o el qué quiero en la vida es sumamente importante porque nos da propósito y destino. Y segundo, adquirir las destrezas, habilidades, virtudes, herramientas, unción de parte del Señor para poder especificar el cómo lo voy a lograr de forma exitosa. Exitosa para el Creador, exitosa para mí. Un sentido de realización plena. En esta hora queremos orar por todas aquellas áreas de frustración que hay. Los hijos con los padres no han tenido o no hemos sido esos padres que nuestros hijos se merecen. Ellos no se merecen padres buenos, sino padres influyentes, padres trascendentes, padres que desarrollan la facultad de dejarle un legado mucho más grande que una herencia. Así que mire y fíjese, así que rogamos a nuestro amado Padre Celestial que pueda Él fortalecer en usted y poder entender por su propia cuenta, investigue estas dos frases, éxito y prosperidad, en dos aspectos, el éxito y la prosperidad desde el plano humano y el éxito y la prosperidad desde la lente de parte del Creador o del Señor Jesucristo o de la persona del Espíritu Santo. Dos tipos de prosperidad o dos tipos de éxito. Y la pregunta aquí, ¿cuál de ellos usted ha alcanzado? ¿En pequeña proporción? ¿Regular? ¿Más o menos? ¿Buena? ¿Muy buena? ¿Excelente? ¿Trascendente? ¿E influyente? ¿A qué manera usted ha alcanzado éxito? ¿Con sus hijos? ¿Con su pareja? ¿O en su matrimonio? ¿En su empleo, trabajo o empresa o microemprendimiento? En el desarrollo pleno del don o los dones que el Padre le ha dado, que usted cree que tiene o que otros le dicen, tú tienes ese don, perfecciónalo, llévalo a niveles de competencia nunca antes visto, llénalo de todo el poder del Espíritu Santo para que multitudes reciban la gracia y el beneficio del don que has recibido de nuestro Padre Celestial. Éxito y prosperidad desde el enfoque de la Biblia, para librarnos de perjuicio, para quitarnos de esos muros que nos hemos puesto a través de un sistema de conocimiento tradicional. El cristianismo y sus tradiciones, el evangelio y sus tradiciones o cualquier otro tipo de creencia, mi familia y sus tradiciones, mi sistema limitado de creer en Dios y en el poder ilimitado de Jesucristo y mis tradiciones o sistemas de creencias que me limitan, que castran, que impiden que yo pueda fluir en una prosperidad, en un éxito de parte de Dios sin límites. ¿En qué área, mi amado o mi amada que me escucha, usted quisiera ser extremadamente exitoso? Exitosa. Escríbalo, evalúese, hágase un examen de plena conciencia. ¿En qué áreas de su vida usted se siente frustrada o frustrado, limitado, impedido y por qué causa? ¿En qué áreas de su vida usted lo ha dado todo, absolutamente todo, acompañado de un mentor, un tutor o una mentora, un guía para alcanzar el éxito? Escúcheme, el éxito deja señales, el éxito deja un camino, el éxito deja huellas. De tal manera que para ser exitosos como el Señor Jesucristo, Él deja camino, Él es el camino. Y tenemos que imitar a aquella persona o aquel líder espiritual, aquella iglesia, aquella empresa, aquel matrimonio o familia que ya haya atravesado por todos los obstáculos, reveses, oposiciones, caídas.
que se tienen que experimentar fracasos dolorosos para poder empezar a experimentar un nivel básico de éxito en la vida o de prosperidad. Pero primero, tanto usted como yo tenemos que definir en qué área o áreas de nuestra vida quisiéramos ser extremadamente exitosos, los obstáculos que hay que quitar dentro de mi vida, de mi mente, para que ese éxito sea real, la dependencia del poder absoluto de Dios para que mi éxito sea seguro y agradable al Eterno y de beneficio para miles o millones de habitantes en el planeta Tierra. Quisiera yo ser exitoso como abuelo, quisiera ser exitoso yo como padre, quisiera ser exitoso como esposo, quisiera ser exitoso como hombre con un carácter moral, un carácter ético, carácter de fidelidad, exitoso en cuanto a fluir en un amor saludable. Quisiera ser exitoso en gran manera como hijo del Padre Celestial, de tal manera que yo alcance a oír desde lo alto, que el Padre diga un día: he ahí mi hijo Dimas, mi hijo amado, en quien ahora tengo complacencia, que me deleita y me alegra el corazón. Ese nivel de deleite quisiéramos alcanzar como padres, como esposos, en el caso suyo como dama, como esposa, y como siervo o siervo. ¿Se deleita usted en plenitud y ha alcanzado lo máximo de producción, de eficacia en el don o en el talento o habilidades o destrezas que ha recibido de parte de Dios para servir a una comunidad o al prójimo, y también para poder ministrar de manera excelente la presencia del Dios Altísimo? Éxito a la manera de Dios. Así que, mi amado, la prosperidad en la Biblia no se limita. Diga conmigo: no se limita, y no la voy a limitar en el nombre de Cristo Jesús. No se limita solo a riquezas materiales, sino que se refiere a una bendición que abarca todas las áreas de la vida, influyendo la espiritualidad desde el conocimiento de lo que es espiritualidad. Ahí no hablamos del poder de los dones o la autoridad delegada de Cristo. La autoridad y los dones y el poder son otra cosa. Espiritualidad tiene que ver con cuánto yo estoy lleno de paciencia espiritual. Espiritualidad tiene que ver con cuánto yo estoy lleno de capacidad de perdonarme y de perdonar a otros. Espiritualidad tiene que ver con el alcance del amor que he recibido para poder dar a la mayor cantidad de personas posible. Espiritualidad tiene que ver con no herirme o resentirme por lo que digan, piensen o hagan otras personas. Espiritualidad tiene que ver con la capacidad de servir a otros aunque me hayan hecho daño. Espiritualidad tiene que ver con niveles extraordinarios de fe que beneficia a otros muchísimo más de lo que me beneficia a mí. Espiritualidad tiene que ver con aprender a dar y a soltar, a compartir aún de aquello que yo necesito, pero que entiendo que Dios me va a dar y que yo puedo dar todo lo que tengo porque Él me va a volver a suplir muchísimo más. Porque para recibir hay que aprender a dar. Deuteronomio 30, versículos 9 y 10, promueve la prosperidad en todo lo que se hace con las manos. Desde Deuteronomio 30, versículos 9 y versículo 10. Mientras que 2 de Corintios 9, versículo 8 al 12, destaca la abundancia que Dios provee para satisfacer las necesidades y permitir dar en abundancia. 2 de Corintios 9, 8 al 12. Usted estudie
para que no solo repita lo que dicen otros. ¿Saben? Los pastores somos limitados. Por muy famoso que sea, le va a llevar a su línea de creencia desde su limitado enfoque. Dios es como el universo, sin límites, y su conocimiento no tiene límite. Hay un poder en la palabra cuando es usted quien investiga y absorbe sus propias creencias y las siembra en su vida y puede ver el fruto de lo sembrado aquí en esta tierra, aquí en esta mente, aquí en este corazón. Cuando usted investiga y se da la tarea como un tema tan importantísimo, tan manipulado, tan satanizado como es este tema, la prosperidad y el éxito, desde el plano humano, desde el plano religioso, desde la lectura de su pastor o su líder y desde el enfoque pleno de lo que dice la escritura, Taná o Torá. Investigue, porque le aseguro que hay un tipo de prosperidad y de éxito que van a enriquecer su forma de vivir, que no depende de sus hijos, de sus padres, de su esposo, de su esposa, de su líder, de su jefe, de su empresa. No, es sin límites. El Señor Jesucristo dice que no hay límites para el que cree, y porque el que cree siembra en su vida actos de obediencia que le llevarán a una vida plenamente exitoso desde la lectura y desde la afirmación del Padre Celestial. Pido el operar y el obrar del Espíritu Santo y de la sangre poderosa de Cristo Jesús para que saque toda tradición. Muchas veces creemos o nos han hecho creer o decidimos creer que las tradiciones de nuestras iglesias, denominaciones o grupos de creencia es el todo de la prosperidad de Dios. Diga conmigo, eso es mentira. ¿Por qué razón? Porque la prosperidad, el éxito, la bendición de Dios, el pedir sin límites, cuando hay un entender sin límites de todo lo que Dios puede hacer. El Señor Jesucristo no miente cuando dice: pide todo lo que quieras. Si hacéis lo que yo os mando, piden todo lo que quieran, conforme a los planes y al propósito de Dios de bienestar pleno que Él tiene para usted y para mí. Diga, el Señor no tiene límites, y para el que cree de forma saludable y cree sin límites, todo le es posible. Alabado sea el Señor. Así que, pensando en estos y en otros pasajes de las Escrituras, usted tiene que investigar e indagar todos los tipos de éxito y de prosperidad que la Biblia define y tiene para usted y tiene para mí. Repito, ¿quiere éxito en el matrimonio? Trabaje en ese éxito. ¿Quiere éxito en cuanto a su sistema de felicidad creciente, enfocado en crecer, en una felicidad interna y en una felicidad externa? Averigüe, investigue los hábitos de las personas felices. ¿Qué personajes bíblicos solo fueron siervos y qué personajes bíblicos muestran en su actitud y en su espíritu que fueron felices en cuanto a lo que realizaron con su vida y para Dios? Oh, qué precioso esto. La prosperidad bíblica también se refiere en la fe, la generosidad y la comunión con Dios y con los demás. Sí, próspero en la fe. Muchos somos muy limitados en este tipo de prosperidad, la prosperidad de la fe. Porque cuando desarrollamos un nivel de fe saludable, no fingida, no emocional, no tradicional, no religiosa, sino que una fe que se manifiesta diariamente, y ese es mi enfoque, llegar a ese nivel de éxito en la fe, como el Señor Jesucristo ministraba. Cuando el Señor Jesucristo ministraba, en el mismo momento las personas recibían sanidad. Y Él dijo que mayores cosas haríamos
los que desarrollamos exitosamente un sistema de creer saludable, creer que para Él nada es imposible, también creer que aquí dentro hay muchos obstáculos, aquí también, para que se pueda manifestar ese nivel de creencia. Así que usted y yo tenemos que evaluarnos qué impide que nosotros podamos manifestar a ese nivel una fe exitosa, una fe próspera, sin límites. Al tener a Jesucristo dentro de nuestras vidas, al decirle, Señor, de forma consciente, miro los obstáculos para yo consagrarme íntegramente en todas las áreas de mi vida, dedicar tiempo consagrado al estudio de la palabra, a escribir lo que me hablas y a desarrollar un plan estratégico de obediencia sistemática, diaria, en aquellas cosas que la Escritura o el Taná o el Torá me piden que yo obedezca. Cualquiera que sea su creencia, ¿está usted plenamente satisfecho como humano? ¿Es la satisfacción que Dios quiere darle o usted se ha limitado y se ha conformado? Cuando la Escritura dice no os conforméis, ni ese matrimonio de segunda o de tercera que tienes, discutiendo 2 o 3 veces en la semana, aparentando felicidad en tu trabajo y a tu familia, aparentando felicidad en tu grupo religioso, no es esa medida de falsa realización o éxito. Hay que hacernos las preguntas correctas, valientes. ¿Soy yo realmente feliz? ¿Tengo todo lo que he deseado o soñado de forma egoísta? ¿O mi bienestar está beneficiando a muchas otras personas o familias o matrimonios? Matrimonios buenos hay un 10% dentro de cualquier grupo religioso, el 10%. El 70% son apariencia. Eso lo dicen las encuestas, sí. Aparentar ser plenamente feliz, aparentar está bien, es otro tipo de mentira y de mentirse y de hacerle creer a los demás lo que no somos. Eso es mentira de la más terrible que puede practicar un ser humano. ¡Oh! Tremendo, tremendísimo. Así que mire sus estructuras y sobre aquello que usted ha edificado un éxito. ¿Qué tipo de éxito es? La meta que se ha trazado como éxito, veía una película y he estado pensando en eso, en qué es éxito realmente. Éxito, alcanzar una casa grande, una cuenta grande, viajar siempre y tener momentos de placer o de bienestar, pero de ahí la mayor parte del tiempo sentir un vacío, una carencia de propósito trascendente o que llene realmente la vida de sustancia eterna. Momentos de éxtasis solemos vivir dentro de la congregación, emocionales, con argumentos lógicos de la Biblia, que esa es la verdad sin lugar a duda. Pero cuánto de esa verdad se ha encarnado y es poder, es potencia, es vida, es dinamita dentro de mí. Muy poco realmente. Así que hagámonos las preguntas correctas. Sí, mis amados. Hombres desde el Antiguo Testamento como Abraham, Isaac, los patriarcas y otros que usted va a investigar quiénes en la Biblia fueron exitosos, por qué fueron exitosos, en qué área fueron exitosos, quiénes no fueron exitosos, cuáles fueron los errores de aquellos que no fueron exitosas y de aquellas que no fueron exitosas. Hay 5 mujeres profetizas en la Biblia, esa es inspirada por Dios y la capacidad de manifestar las virtudes del Rey de Reyes. ¿Qué mujeres fueron exitosas? ¿Qué les llevó al éxito a estas mujeres? ¿Quién les aseguró el éxito? Ellas tomaron la decisión de ser exitosas y de recibir la potente ayuda de Dios
para conseguir el éxito que ellas en su generación estaban llamadas a ser altamente exitosas, y muchas de ellas muy ricas en inteligencia, en sabiduría y también en posesiones. Fijar, mirar su diseño, investigar, indagar qué dones y talentos tiene, porque su éxito va a estar íntimamente ligado a sus dones, talentos y habilidades, tanto humanas como las que ha recibido de parte del Padre Celestial. Éxito en un esfuerzo humano, que no está mal si lo conseguimos honestamente, éxito humano. Y también el éxito que proviene de parte de Dios. Sí. Precioso es que obtengamos el éxito en las dos partes. Maravilloso es el Señor. Tiene usted Génesis también para investigar acerca del éxito. Génesis 26, 12, 33 y la prosperidad. Usted tiene para investigar Proverbios 3 del versículo 1 al 10. Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 10 también habla de consagrarse para ser exitoso en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en ciencia. Y me impacta que en unas versiones dice que hay que consagrarse. Así como se busca el oro o la plata y se trabaja más de 8 horas para conseguirlo, dice claramente ese pasaje que para conseguir el éxito en lo que te propongas tienes que consagrarte. Pero ahí este pasaje habla de poder alcanzar ese tipo de riqueza que es el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia, la ciencia. Porque el que posee eso es capaz de conseguir cualquier cosa desde el plano humano y también desde el plano divino o desde el plano espiritual. Riquezas, honra y vida es el pago o la recompensa del que respeta las ordenanzas de Dios. Proverbios 22, versículo 4. Riquezas, honra y larga vida o vida llena de dicha y de felicidad. Dijo el Mesías a Josué, porque yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, vida de poder para romper todas aquellas cadenas que no hemos podido romper. Cuando conscientemente le decimos al Señor Jesucristo, yo te entrego la totalidad de mi vida, no por el sistema religioso o las formas como nos han enseñado a recibir al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no hizo ningún rezo. Quizás esto nos incomode un poquito, pero para los que aman la verdad, ¿de dónde usted aprendió a guiar a personas a entregarle su vida a Jesucristo? ¿Cómo lo hizo el Señor Jesucristo? ¿Y cómo lo hicieron los discípulos? Los discípulos y el Señor Jesucristo pedían a la gente que tomara una decisión voluntaria. Que sean sus actos y sus acciones que demuestren que han entregado su vida al Señor Jesucristo. Un señorío total en mi sexualidad, en mis bienes, en mis decisiones, en mis pasiones, en mi carácter, en mi forma de pensar, en mi forma de hablar y sobre todo en aquello que invierto mi tiempo. Ahí se ve si Cristo es el Señor. Y medito en ello, porque a veces podemos estar entretenidos en tantas liturgias, hábitos y tradiciones cristianas que dan poco provecho y eficacia en la vida. El apóstol Pablo dijo, recuerde la palabra tradiciones. El Señor reclamó mucho las tradiciones de los fariseos, saduceos y maestros de la ley. Y sin duda nos reclamaría también hoy las tradiciones que practicamos, que abrazamos de otros líderes religiosos y como novedad. Pero cuando evaluamos si da el fruto que deseamos, en la mayoría de los casos no. Solo hemos cambiado una forma de cristianismo que cada vez es más distante de lo que Cristo con sus actos, sí, y sus acciones enseñó. Porque la Biblia se da para interpretarla
según su sistema de evaluación o de criterio o de concepto que usted tenga de Dios. Así que el Padre nos ayude. Riquezas, honra y vida es el resultado, la recompensa del que separa, del que consagra tiempo para estudiarse cuánto realmente de Dios hay en su vida, cuánta de la felicidad verdadera, del éxito o de la prosperidad que usted anhela tener hay en su vida. No nos podemos mentir más ni dejarnos mentir. Hoy con plena certeza le digo que el que no tiene a Dios en su casa, en su habitación, y tiene que ir obligado muchas veces o manipulado a la iglesia a tener pequeños momentos de bienestar. Y a veces, lo digo por experiencia, uno va a la iglesia por tradición, o porque le llaman la atención, o porque es parte del liderazgo, pero a veces no quisiera ir, ni a predicar muchas veces quisiéramos ir. Pero lo hacemos por conservar la fama, porque hay un sueldo que ganar, porque es en lo único que encontramos algo de vida. ¿Por qué causas usted va a la iglesia y cuánto recibe de ella? No le estoy diciendo que deje de ir, porque es un mandato, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Y en la iglesia de los Hechos de los Apóstoles dice que subían a determinadas horas al templo a orar, a hablar con Dios, porque mi casa será llamada casa de oración para toda la eternidad. En muchos de los templos no oramos, solo vamos a cantar, a predicar y a ministrar, y todo el mundo recibe algún tipo de efecto y de ahí se va a su casa. Pero ¿cuánto de ese efecto realmente es transformador en la vida real? ¿Cuánto realmente le beneficia? Escúcheme, no es que está mal, porque es lo único que tiene usted para congregarse y sentir un poquito de fuerza. Pero usted debe de hacer lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana, y me lo dice a mí, en San Juan capítulo 4. Mira, mujer, Dios anda buscando adoradores que no le adoren ni en Jerusalén ni en Samaria. No. Ni donde dicen los israelitas, ni judíos, ni donde dicen ustedes también, samaritanos o gentiles. No, el Padre anda buscando adoradores que le aprendamos a adorar en espíritu y en verdad y en todo tiempo. Usted y yo pasamos mayor tiempo en nuestra casa, en nuestros hogares. Y es ahí donde tenemos que establecer la presencia de Dios. El altar no como nos han enseñado de forma tradicional. Abrir la Biblia, estar con los hijos ahí, cantar. No, tiene que atraer una viva presencia del Padre en su vida activa. Y mirar cuál es el obstáculo. El primer obstáculo es que jamás hemos deseado tener la presencia de Dios en nuestra casa. Y encender ese fuego, hacer la liturgia de la purificación del espacio, el orden, la limpieza, la quietud, poner un tiempo de alabanza, de adoración personal, estudiar la palabra y de ahí orar la palabra para que el Espíritu Santo nos unja con facultad de obediencia deleitosa, no gravosa. No diga nunca más dura es tu palabra, nunca más diga duro es el evangelio, porque eso lo dijo el apóstol Pedro en su humanidad. El Señor dijo, el Señor Jesucristo, porque el hacer tu voluntad, oh Padre mío, me ha agradado. El salmista David en el Salmo 119 habla de lo precioso, de lo dulce, de lo que es agradable la palabra del Señor. Y tenemos que nacer a ese éxito, a esa prosperidad de deleite en cuanto a mi comunión e intimidad, conversación real con Dios en mi casa, en mi habitación, en mi espacio. Porque Él siempre ha sido y ha querido ser personal. Cuando vamos a la iglesia, vamos a aprender de Dios, a ser discipulados y entrenados, dependiendo de las capacidades que tenga su pastor o su líder. Porque hay unos que son más capacitados y más competentes que otros. Sí, esa es la realidad. Unos pastores son mucho más competentes que otros. Yo lo acepto.
Mis capacidades quizás lleguen a un 10% en varias cosas, pero conozco a otros líderes que son realmente influyentes y que sus motivaciones para servir a Dios son saludables. No persiguen nada oculto, ni fama, ni riqueza, ni poder. No, sencillamente se deleitan en hacerlo para el Señor. Y saben que lo están haciendo de forma consciente. De ahí que todos los líderes debemos preguntarnos: ¿por qué causa yo predico? ¿Por qué causa yo voy a la iglesia? ¿Por qué causa quiero tener un ministerio dantesco o gigantesco? ¿Por qué causa? Esa prosperidad que busco afuera realmente es una prosperidad interna. Me siento realmente dichoso, próspero, exitoso internamente en mi relación con el Padre, con el Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo. Usted escriba su respuesta. Aleluya. Algo para compartirles también. Alabado sea el Señor. Bendiciones a mi tía allá en España, Nimia. Bendiciones a la familia Alcibar, Mor. Bendiciones a Jasmine. Bendiciones a aquellos que se conectan ahí, que no los alcanzo a ver al resto. Pero bendiciones, y que Dios active, que le permita a usted tener esa prosperidad en aquellas áreas como las mías, que he sentido frustración, he sentido impotencia, he sentido desánimo. Pero hay que aprender cuáles son las reglas, las estrategias de poder tener una vida plenamente exitosa en Dios, plenamente exitosa como familia, plenamente exitosa soltera, soltero, viudo o viuda. Usted no necesita un hombre o una mujer para ser exitosamente feliz. No lo necesita. Viene a ser un complemento para su vida. La iglesia y el sistema natural nos ha vendido que para ser felices tienes que tener mujer, marido, hijos. No, eso viene a ser complemento. Y a veces viene a ser algo que te daña, te destruye, porque no estás capacitado para sobrellevar los trastornos de los hijos o los trastornos de tu pareja. Al principio todo es dulce como la luna de miel, pero después más del 72% son los que se lamentan, se quejan. Y estaban muchísimo mejor antes de contraer un compromiso para el cual no estaban preparados o no pudieron entender qué era lo que necesitaban en su vida para incrementar su deleite y su felicidad. Tienes o tenemos que ser plenamente felices por nuestra propia cuenta. Tenemos que ser plenamente felices realmente, no emocionalmente, ni de declarar y todo ello. Una forma real de sentirte pleno, plena, exitoso por dentro, con bienestar, con salud emocional, salud mental y un desarrollo de una espiritualidad fructífera, no fanática, no religioso y no de tradiciones. El bautismo en agua, la lectura de las palabras, la Santa Cena, son cosas buenas, pero son liturgias, son tradiciones, que no está mal en practicarlas. Pero eso no es cristianismo eficaz, cristianismo de éxito, cristianismo próspero. No lo es y tenemos que aceptarlo. El que tú vayas a la iglesia frecuentemente no es cristianismo, son hábitos cristianos, normas cristianas. Cristianismo es hacer lo que Cristo hizo fuera del templo y en su propia vida, en su carácter y en sus acciones. Eso es cristianismo. Escríbelo. ¿Cuánto del carácter de Cristo hay en ti y hay en mí? Eso es todo lo que tienes. Lo demás es pura finta. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Éxito. Éxito. Éxito es victoria, éxito es triunfo, éxito es gloria, éxito puede ser una línea de fama,
fama y se considera exitoso porque es famoso, pero no plenamente feliz en las áreas más importantes. El éxito afuera muchas veces trae calamidad dentro. El éxito afuera trae pobreza y miseria y fracaso interno. El éxito hacia afuera, ten mucho cuidado, porque es el precio que muchas veces hay que pagar porque lo estás persiguiendo y descuidas tu éxito interno y tu éxito dentro de tu casa, dentro de tu hogar. Te lo digo por experiencias dolorosas que se ha sufrido por perseguir un éxito que te va a causar más daño que felicidad. Enfócate en un éxito que te construya por dentro y que también sea éxito para dentro de la puerta de tu casa y de tu familia. Tipo de éxito. Éxito es prosperidad, bienestar, bonanza, holgura, abundancia. ¿Cuán exitoso, exitosa eres y en qué área lo eres? Escríbelo. ¿A qué medida? Y pregunta también por qué no lo he logrado. ¿Realmente lo he deseado y me he comprometido al 100%? ¿Me he dedicado 2 horas, 3 horas, 5 horas, 6 horas de mis 24 horas diarias a construir el éxito? La mayoría solo hemos deseado ser éxito, pero no lo hemos trabajado con esfuerzo y valentía, tanto en el plano humano, más aún cuando queremos ser exitosos en el plano divino. Y recuerde, para ser exitoso en cualquier área, en lo terrenal, empresarial, matrimonial o en lo espiritual o en cuanto a los dones, usted tiene que ser mentor de alguien. Averigüe cómo lograron el éxito otras personas e imítelos. Hay que imitar el éxito, hay que seguir el camino del éxito en lo que usted se proponga. Y el éxito a la manera de Cristo, no tenemos que mirar a nuestros pastores ni a mí. Si usted quiere ser exitoso o exitosa en su vida cristiana, a la medida de lo que usted entiende cristianismo, tiene que mirar las acciones de Cristo. Cómo Él obró, cómo Él accionó, cómo Él funcionó. No tiene que estudiar toda la Biblia y marearse en ello y decir es que estaba intimando con las Escrituras. No se mienta. Tiene que mirar la vida y las acciones de Cristo e imitarla. Y así como Cristo tuvo que ser lleno del poder del Espíritu Santo y de la presencia del Padre, usted y yo también tenemos que pedir ser llenos de esa facultad sobrenatural para poder tener un éxito trascendente e influyente en la vida espiritual. Aceptar mis limitantes, lo que soy y lo que no soy. Aceptar mis zonas de oscuridad y mis zonas de luz y cuánto me falta todavía por aprender para parecerme un poquito más a la estatura de la plenitud de Cristo. Repito esto, usted no puede pretender éxito espiritual si no lo tiene en su espacio, dentro. Cerrada la puerta, Mateo 6, versículo 6. Ordenanza del Señor Jesucristo. Entra a tu habitación, cierra la puerta. Introdúcete a hablar con tu Padre que ve en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará el público. Más del 80% de los cristianos actuales solo tenemos, me incluyo, esa pequeña comunión que tenemos a través de ir a una iglesia si el tiempo le da. Y muchas veces solo es recreativo, no es formativo lo que usted recibe en una iglesia. Recreativo, motivador, pero no es formativo, no le desarrolla, no va a su casa usted con un desafío. Yo hoy tengo que cambiar, hoy tengo que mejorar, hoy empiezo a arreglar esto, estoy cansado de lo mismo, yo me merezco más en el Señor, Cristo murió para dármelo todo y yo me siento escasa o escaso o pobre en algunas áreas de mi vida, insatisfecho o insatisfecha. No es lo que Dios quiere de mí, lo que Dios espera de mí y todo lo que Él quiere darme. ¿Qué impide?
Evalúese, hágase las preguntas con valentía, con propiedad. No se mienta más. Yo tuve que hacerlo para pisar tierra y mirar cuán espiritual. Usted va a escuchar de todo. Pastores que parece que están o que hemos estado ya en la cima de la espiritualidad. Sí, muchos los han logrado. Pero evalúe qué tipo de éxito tiene su líder. ¿Es el éxito que usted quiere? ¿O usted quiere otro tipo de éxito como yo? Yo quiero ser exitoso en mi relación real con el Padre. Quiero agradecer aquí públicamente al éxito colectivo que tuvimos varios. Una de mis sobrinas en Alemania sufrió un accidente fatal, un accidente de muerte. Quedó en coma varios días. Y mi hermana me pidió oración y yo pedí a mi grupo de oración, a aquellos que me aprecian y me estiman, y a aquellos que yo sé que oran y que Dios les escucha. Porque a esta altura sé que muchos oran por deleite, otros por placer, otros porque les gusta, otros por aparentar. Pero a pocos Dios les escucha. Así que por si Dios no me escuchaba a mí, le pedí a un grupo de hermanos también que me consideran y me aprecian y que les agrada orar. Y varios sí tienen testimonio de que Dios les escucha. Así que en cadena hicimos oración. Y gracias a Dios mi sobrina salió del estado de coma. Eso es en Alemania, cerca de Stuttgart. Estuve un tiempo por allá. Y oramos para que el Señor le prolongara los días de vida a mi sobrina y le permitiera recuperar sus facultades, porque ella tiene un hijito de 11 años, 10 años aproximadamente, su único hijo, y ella es su madre, madre soltera. Entonces clamamos y el Señor nos dio la victoria completa, la devolvió del estado de coma. Ayer pude hablar con ella y sonreír, pues tiene cicatrices en todo el cuerpo. Nada que la ciencia por ahora no pueda arreglar. Sí. Y vida con propósito. Clamé al Señor para que le diera vida con propósito. Propósito de criar a su hijo. Es horrible quedarse huérfano cuando más se necesita a los padres. O que los padres se divorcien y se separen. Eso es terrible. Y sobre todo cuando los que se divorcian o se separan terminan en un conflicto dañino para ellos y despedazador para los hijos. Que el Señor tenga misericordia. Así que agradecemos al Padre Celestial por su misericordia, por el milagro grande de poderle prolongar la vida con propósito. Sí, alabamos al Señor. Hay otros que ciertamente no alcanzan eso porque Dios los necesita y tiene mejor plan para ellos y vida eterna, ¿verdad? Allá en el reino de los cielos. Pero cuando hay todavía una tarea inconclusa aquí en la tierra, es mejor que Dios nos prolongue la vida hasta lograr el éxito como madre, como padre, ¿verdad? Como esposos, como hijos de Dios y como siervos del Altísimo. Alabado sea el Señor. Oh, gloria al Señor. Hablamos de éxito. Prosperidad. Sinónimos de prosperidad. La prosperidad es que usted tenga bonanza. Eso quiere decir no solo para usted, sino para dar a 10, 20, 100, 1000, 1,000,000 de personas más. Hay abundancia. Ha recibido bendición a medida remecida, a medida que desborda, y usted puede bendecir a mucha gente. Prosperidad quiere decir tener bonanza en todo, tener bienestar pleno, tener felicidad. Prosperidad quiere decir tener felicidad. Usted ha sido próspero con un matrimonio que decidió construir, edificar y desarrollar con valentía. Felicidad plena en todas las áreas. Holgura. Sí, holgura. No solo tiene una casa, un carro, no solo tiene hijos, sino que son hijos buenos, hijos excelentes, hijos amorosos, hijos agradecidos, hijos que no están viendo sus defectos como padre, sino que deciden cubrirle de amor. Sí, holgura. Riqueza.
Riqueza en todas las áreas, riqueza mental, riqueza emocional, riqueza en el corazón, riqueza en el alma, riqueza en salud, riqueza en fortaleza, porque a veces la salud no va a estar completa, pero usted ha sido enriquecido con una fortaleza que las limitantes de salud no impiden que usted se alegre, se goce y que sea próspero y fructífero, que siempre tenga una palabra de vida eterna, aunque se encuentre muchas veces como Cristo en la cruz, crucificada, adolorida, pero llena de vida por la vida de Cristo Jesús que sobreabunda dentro de usted. Las tragedias, las calamidades y las limitantes que Cristo vivió, las injusticias, el daño físico, la traición, la negación. Cuando una persona es espiritual, no lo soy yo, pero sí quiero serlo, a esa medida de la espiritualidad de Cristo. Cuando una persona es espiritual realmente y ha llegado a esa medida, las cosas que hagan otro, intencional, directa, con mala fe, no le afectan. Porque ya se ha posicionado y ha logrado, como dijo Pablo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y al que tiene a Cristo realmente dentro, nada lo lastima. Preciosísimo, ¿verdad? Algún día, cuando sea adulto, quiero alcanzar ese nivel de espiritualidad, que no tiene nada que ver con poder, con autoridad, ni con fama. La espiritualidad es distinta, ¿verdad? Así que yo anhelo eso, que nada me afecte, porque la plenitud de Cristo ha sido construida, levantada dentro de mí, y que me la ha dado el Padre no porque me lo merezco, no por santidad 1, santidad 2 o santidad 3, o ayuno 1, ayuno 2, ayuno 3, no, ni por guerra espiritual 1, 2, 3 y 4, no, sino que lo he recibido de plena y absoluta gracia, gracia sobre gracia. Eso quiere decir que lo he recibido sin haberlo merecido, porque creo que Dios es capaz de bendecirme de forma abundante solo por pura gracia. Alabado sea el Señor, mis amados. Así que mire usted y consulte qué es lo que es éxito, y consulte qué es lo que es prosperidad, y en qué área se siente usted exitosa o próspera. En qué área se siente exitoso y próspero, en qué áreas no lo es, y en qué área se siente terrible, fatalmente frustrada, frustrado, y necesita la intervención urgente del Padre Celestial, y que el Padre le provea un mentor, una mentora, un entrenador, un guía, independientemente de lo que usted puede recibir dentro de su congregación. Es su responsabilidad cuidar de su salud física, de su salud espiritual, de su salud mental o emocional, de la salud de su alma. Es su responsabilidad evaluar su crecimiento. Alabado sea el Señor. Esta frase poderosísima: mas buscad, 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 con consagración, con dedicación, buscad con diligencia. Mateo 6:33. El reino de los cielos, y lo demás vendrá por añadidura. Es una frase muy sencilla, pero que usted tiene que analizar lo que es buscar. ¿A qué medida debo de buscar? ¿Con qué calidad? ¿Con qué entrega debo buscar? ¿Quién aprueba ese buscar? ¿Lo apruebo yo? ¿Lo aprueba mi pastor? ¿La gente? ¿O tengo que buscar la aprobación de Dios en mi búsqueda asertiva de lo que es el reino de Dios manifestado en mi vida? Porque primero hay que recibir para poder dar. Yo recibo de parte del Padre para poder dar. Yo recibo del Señor Jesucristo para poder dar. Yo recibo del Espíritu Santo para poder dar, manifestar y crear. Porque el que cree tiene la capacidad de imaginar lo que quiere crear o lo que quiere recibir de Dios. Y Él, que es más poderoso para hacer que abunde
aquello que pedimos o imaginamos, hacerlo mucho más grande, exitoso y próspero en aquello que pedimos. El reino de los cielos es amor, es gozo, es paz, es benignidad, es bondad, es servicio, es dar, es perdonar, es vida eterna, es salvación, es resurrección. El reino de los cielos son milagros, son señales, son prodigios. El reino de los cielos es esperanza, es fe. Tengo que sobreabundar en las virtudes del reino de los cielos. Buscar que eso abunde, que esté aquí en mí, aquí en mí, aquí, en mi forma de vivir y de actuar. Aleluya. Yo no sabía eso. Tuve que empezar de cero, nacer de nuevo. Aprender de los errores, de las caídas, de los desastres cometidos. Salir de las tradiciones en las cuales crecí, buenas, pero poco eficaces. Y ver que el cristianismo es mucho más allá, que el éxito en Cristo no tiene límites, que la prosperidad en Cristo no tiene límite y que se desencadena a partir de una decisión focalizada. ¿En qué áreas de mi vida yo quiero ser exitoso o exitosa en gran manera? Y empezar a trabajar, adquirir las virtudes, las habilidades, las destrezas que me permitirán edificar con la ayuda y el poder de Dios el éxito que Él tiene para mí y que Cristo conquistó a través de la cruz del Calvario. Mujeres, el versículo salve muy favorecida o alégrate llena de gracia, en algunas traducciones se encuentra en el Evangelio de Lucas 1:28. En este versículo, el ángel Gabriel saluda a María con esta frase: muy favorecida, llena de gracia. Tremenda. Sí, el favor, la bendición, la prosperidad, muy próspera ha sido lo que le estaba declarando el ángel Gabriel a esta preciosa mujer, la madre del Señor Jesucristo. Ella no había hecho nada para favorecerlo, de pura gracia, pero sí tenía un linaje también, ¿verdad? Así que, mujer de Dios, el Señor te dice: alégrate, llena de gracia, muy favorecida, porque tú vas a ser prosperada y vas a ser exitosa en aquello que hagas alianza con el Padre y que te consagres a estudiar, a memorizar, a sembrar lo que dice que decides creer y a trabajar como si no pudieras fallar en el éxito que hoy determinas tener en tu vida que te hace falta. Mujer muy favorecida. Lucas capítulo 1, versículo 28 al 31. Hoy pido que el Espíritu Santo, que un ángel del Señor, que a través de sueños, de visiones, tanto a las mujeres como a los hombres que decidieron ser exitosos o exitosas como hijos e hijas de Dios, como siervos, siervas o ministros, o como sencillos hijos o hijas como lo soy yo. Aquellos que tenemos que aprender de las caídas, de los errores y hacernos la pregunta completa: ¿en qué área he sido exitoso o exitosa? ¿Y en qué áreas no lo soy? ¿En qué área me siento fatalmente fracasada o fracasado o frustrado? Y no quiero morir así. Hoy pido que el Señor le invada del poder y la potencia de su Espíritu Santo. Aleluya. Que venga sobre usted, que le dé la sabiduría, la inteligencia y la capacidad de poder organizar un espacio y que empiece usted a establecer ese lugar como lugar de la presencia del Señor, a interceder, a ungir ese lugar, a pedir que el Espíritu Santo le guíe de forma exclusiva a usted, a adorarle, a alabarle, a ministrar en su presencia la grandeza, la plenitud, el poder, el amor, el favor, la misericordia de Dios.
a ministrarlo en ese espacio sin interrupción, con el celular apagado, con su familia conversada o acordada. Por favor, respéteme en este espacio, porque voy a intentar un nivel que nunca antes se ha alcanzado, pero sé que es posible, porque cientos en la Biblia lo lograron. El tener ese tiempo exclusivo sin interrupción. Y si el Señor Jesucristo lo necesitó, ¿cuánto más usted, cuánto más yo? Y tomar en serio lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana, que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tomar en serio lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 6, versículo 6. Entra a tu habitación y cerrada la puerta, habla con tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará de forma pública. Bienaventurada, dichosa, afortunada, exitosa, próspera en aquella área que el Padre decida prosperarlo. Para ti, varón de Dios, igual que yo, evaluar nuestros defectos, mirar dónde estuvieron los problemas de nuestras caídas, de nuestros fracasos, de nuestras derrotas en el pasado. Mirar por qué no he alcanzado lo que Dios me ha prometido. ¿Cuáles son los obstáculos internos? Y una de las cosas tremendas, de los obstáculos que tenemos que enfrentar, es sobre las transgresiones, las desobediencias o el pecado. Sí, o las cosas que no hacemos y que el Padre nos pide que hagamos y se transforma en una rebeldía. No es un pecado escandaloso, pero Dios te está pidiendo, sí te está pidiendo. Yo sé que a usted Dios le está pidiendo cambios, que deje de hacer varias cosas y que se dedique a hacer otras que son más importantísimas para su vida espiritual, para su felicidad, para su gozo, para su paz, para su salud integral. Y que usted está posponiendo, que está procrastinando hacerlas. Hoy es el día. Escriba los cambios y determine hacerlos. Agradecemos sus oraciones y sus contribuciones con mi vida, para poderme dedicar a compartirle estos mensajes que traigan esperanza, luz, vida, fuerza, que engendran nuevos comienzos, que nos ayudan a determinar si el éxito que hemos alcanzado nos satisface o erramos en elegir el tipo de éxito que quisiéramos tener. Yo ahora tengo claro qué éxito de manera principal quiero, y es ser exitoso en mi relación con el Padre. El Padre me ha dado dones, me ha dado salud, me ha dado vida, me ha dado hijos, me ha dado esposa, me ha dado ministerio. Pero eso no me sacia, porque eso es hacia afuera. Y ahora entiendo por qué no me sentía pleno. Porque el éxito que debo de tener es ser exitoso como hijo, agradar al Padre en lo que Él quiere y no en lo que mi religión o denominación o lo que yo he creído que es éxito. Mi éxito más grande será el ser el centro del amor de Dios y poder percibirlo en mi alma, en mi espíritu y también en mi cuerpo. El poder escuchar con claridad la voz de Dios, el que me regale esos momentos de privacidad entre Él y yo en un espacio así. Sí, determine el éxito que quiere tener. Quiero tener éxito en mi relación en cuanto a la exactitud del Espíritu Santo diciéndome cada día lo que tengo que hacer. Es real, el Espíritu Santo lo hacía con los discípulos y con los discípulos de los discípulos. El Espíritu Santo hablaba y dirigía de forma asertiva, para no seguir haciendo lo que me parece o lo que he aprendido, sino diariamente hacer las 2 o 3 cosas o una que el Padre me pide y obedecerle de esa manera. Ese es mi tipo de éxito, ser el recipiente de un amor saludable para poder dar a otros, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiendo mi mano a lo poco que me queda por delante, si el Señor lo permite. Que el Señor le bendiga, esperando haya sido de edificación para su vida, de esperanza
y también de respuesta. Usted puede escribirme a WhatsApp al 095 90 91 344 y si puedo seguir enriqueciendo su vida, lo haré con mucho cariño, porque no quiero llevarme nada de esta vida que le pueda ser útil a otros. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu generosidad, por tu misericordia. Bendice a cada uno de los que están aquí, de los que escucharán y de los que compartirán también esta palabra de vida eterna. Y aquellos que tú tienes muchísimo más. Saludos, mi estimada Jacqueline Montes de Oca, a toda la familia pastora, sierva del Altísimo. Que el Señor enriquezca su vida, que le dé la claridad para usted poder escribir todo aquello que le ha sido obstáculo, para poder tener éxito y prosperidad a la manera de Dios conforme a la Biblia. Que pueda tener éxito humano, saludable, pero que el éxito divino también sea su prioridad. Hasta la próxima. Somos Misión Vida desde aquí, desde el balneario Tonsupa, en la ciudad de Esmeraldas. Y pedimos sus oraciones por nosotros, por toda la provincia y por las 24 ciudades de nuestro amado Ecuador. Bendiciones y póngalo en práctica para que a una semana, 7 días, 21 días, 3 semanas, un mes, usted pueda ver que algo extraordinario sucede cuando buscamos el éxito y la prosperidad, cuando primero de forma consciente es el reino de los cielos y su justicia. Bendiciones.